Bueno, buenas tardes. Como siempre, bienvenido, gracias por estar aquí. Os saludan. Buenas tardes. Estamos un día más aquí en la tarde en el Colegio de Médicos de Sevilla. Me toca presentar, pues en este caso, como representante de la Dirección General de Salud Mental del RICOMS, del Real Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla, y para un seminario dentro del séptimo itinerario de medicina, aunque ponga ahí psicosomática, es medicina psicosomática o psicosomatología y salud mental, ¿vale? Eh, Llevamos ya, este es el séptimo año, y no hace falta que presentemos el itinerario, pero lo que, pues ya sabéis, ¿no? Ahí tenéis hoy quién es nuestro ponente, y eso lo va a presentar el doctor don Manuel Álvarez, el presidente de la Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática, que también eh, organizan junto con el Colegio de Médicos este itinerario. La idea ya la conocen, es poder unir pues yo creo que dos disciplinas que se dan la mano, ¿no? Pues eso, la medicina psicosomática, entender que cuando uno es médico o sanitario, psicólogo, enfermero, trabaja no con casos, aunque para las sesiones clínicas o las publicaciones sean casos, pero trabajamos con personas. Y entonces la medicina psicosomática dice que la persona es una, además única, con lo cual, por eso, psicosomática es una palabra que está un poquito, tendríamos que pensar algo nuevo porque está formada por dos, psico, es decir, la mente y el cuerpo, pero en realidad somos uno. Eso es lo que hace la medicina psicosomática, tratar a una persona única en su totalidad. Y pensamos que se le ocurrió en este caso al doctor Manuel Álvarez, al profesor Francisco Rodríguez Valls, que sería interesante el unirnos con alguien que piensa mucho sobre lo que es el ser humano, la antropología, las personas, como son los filósofos. Por eso se hizo este itinerario. Ya digo que este es el séptimo año. Y hoy yo me voy a callar pronto porque voy a ceder lo que es el testigo al doctor Manuel Álvarez para que presente a nuestro ponente, que además él sí que es un representante más cualificado de este colegio de médicos porque es vicepresidente, aunque ahí no lo ponga porque él no ha querido tampoco, pero él lo es. Entonces yo no me resisto a decirlo y les dejo en este caso pues con don Manuel Álvarez Romero que haga la presentación de nuestro ilustre ponente. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y gracias, José Ignacio, por tu amabilidad como siempre, pues, al señalar este marco. Yo querría subrayar lo que él ha dicho de la psicosomática o la medicina psicosomática. Pues sí, es verdad. Nosotros le pusimos itinerario de psicosomática, de medicina psicosomática y filosofía de la ciencia. Y buscamos un tema, para leerlo en concreto, ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? Una perspectiva integral para la salud física y mental de la persona. Y entonces desarrollamos, primero, pues vino el presidente de la Real Academia de Medicina de Cádiz, catedrático de medicina, vino la vicedecana de la Universidad de Badajoz, profesora titular de rehabilitación, María Victoria, vino Consuelo Martínez Priego, profesora titular de Filosofía y Pedagogía en Madrid, en la Universidad de Villanueva, es una de las mejor conocedoras de Ross Carballo y toda su filosofía. Vino Nuria Blanco, una psicóloga sevillana, mucho prestigio y tronio, y Francisco Rodríguez Val, el profesor de filosofía y vicedecano de esa facultad. Bueno, y hoy tocaba este otro aspecto de la adolescencia, no cómo es, sino el qué se le puede dar, qué va dando, qué hay que sacarle, y completaremos con esta otra cara o faceta la interesantísima, me ha gustado muchísimo, conferencia de
de la adolescencia por Nuria y Francisco Rodríguez Vaz. Bueno, pues muy desde el principio y casi de los ponentes más destacados que teníamos, que queríamos que lo hiciera, especialmente Andrés Rodríguez Sacristán. Yo se lo dije el año pasado, lo volví a contactar en verano, lo concretamos para esta fecha y él siempre ha estado muy disponible, muy amable, y ahora nos encontramos con que el lunes estaba, o hace 3 días, estaba ronco. Estaba un afórico. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, él, que es un buen sevillano, encontró remedio y lo ha templado su laringe, y lo podrá hacer. Yo me asusté, vamos, y me daban decir, mira, mejor dejarlo, incluso, porque, pero en fin, me da la ocasión de hacerlo. Entonces, yo conocía a Andrés de familia, de su familia. Su padre fue profesor mío y muy amigo mío, Jaime Rodríguez Sacristán, junto con su esposa, Ascensión, que es un señor Cascajo, que es una magnífica profesional universitaria en el campo de la filosofía y que junto con su marido creó y puso en marcha el Instituto Rodríguez Sacristán para el niño con problemas de salud mental, que ha sido la base en Sevilla y en Andalucía y en España en estos temas. Pero pues ahí se crió Andrés y ahí surgió esa vocación. Su padre llegó a ser catedrático y el primer catedrático de España, probablemente sea todavía el único, si está eso ahí, pero es primero durante 40 años el único catedrático de psiquiatría infantil en España y lo ha sido de la Universidad de Sevilla durante muchísimos años. Pues yo me fui hace unos días a ver a él, a preguntarle, oye, ¿cómo era vuestro hijo Andrés de adolescente? Que, a ver, vamos a ver cómo lo hizo el papel. Y me dice, muy normal. Ya le dio matrícula de honor. Muy normal. Pues estupendo. Bueno, pues sí, estudió en Sevilla y hizo medicina en esta universidad, se doctoró en esta universidad, de Sevilla, sobresaliente cum laude, hizo la especialidad de pediatría y puericultura en Viamir, se acreditó en cuidados intensivos pediátricos infantiles de la Sociedad Española de Cuidados Intensivos, hizo su máster de neuropsicología y el máster de gestión. No voy a ser muy cueto en razón del tiempo, en la gestión medioambiental en la Universidad de Málaga, experto en vacunas, la Complutense, máster en sueños, fisiología y medicina en Murcia, desempeña el cargo de ya el año pasado estuvo también de vicepresidente, pero no primero, el primero este año, de este ilustre colegio de médicos, es académico correspondiente en la Real Academia de Medicina de Sevilla y como profesional desarrolla su actividad en el área de pediatría desde el año 2000, pasa en propiedad por oposición, es adjunto de la sección de neurología pediátrica en el Macarena, uno de los departamentos de este ámbito, y profesor asociado de pediatría en la Facultad de Medicina, coordinador de la asignatura optativa Simulación Médica en Pediatría, muy bonito, desde la farmacología. Ha desarrollado una amplia actividad universitaria, impartiendo cursos, publicando capítulos de más de 50 publicaciones, actividades de formación universitaria básica
en cursos de formación pediátrica y neuropediátrica, en asistencias a congresos, a publicaciones, estando pues, muy al día en todo este tema, coordinador de 9 ediciones del Máster de Atención Temprana en la Universidad de San Pablo CEU de Andalucía, estancia en el extranjero, ha visitado mucho, países de la ONU, ha trabajado a montones de países de Europa, América, África, etcétera. Y como sociedades, la española de cuidados intensivos pediátricos, la andaluza de neurociencias, la española de pediatría, la Sociedad Internacional de Simulación Médica Pediátrica, la Sociedad Española de Medicina del Sueño, la Sociedad Española de Educación Médica y desde hoy pertenece ya a la Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática. Eso no lo saben, pero ya está eso incluido en el menú. Ha investigado muchos temas, esclerosis múltiple, en fin, estudios de prospección en diversas enfermedades y tal. Y como veis, es una vida llena de vida, de asistencia y de investigación. Y por eso esperamos que esto, que lo veremos, lo que hay aquí, las decenas de personas que estén al otro lado del streaming, y bueno, yo creo que vamos a salir con esa otra faceta de la conocimiento de la adolescencia muy madura y muy consolidada, que nosotros lo haremos, difundir y ver todo esto. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Manolo. Bueno, creo que yo tengo un micrófono aquí, me han puesto sí. Muchísimas gracias por la invitación tan amable que me habéis hecho, la cual recogí desde un principio con muchísimo agrado y afán por muchas razones. Primero, por vuestras muestras de cariño y de aprecio. Segundo, por la importancia, la relevancia. De verdad que os felicito por el itinerario que ya es longevo, ¿no? Bueno, es un preadolescente, ¿no? Pero, en términos estrictos, pero yo creo que es de las actividades científicas, intelectuales y humanistas más importantes que se hacen en el Colegio Médico, sin duda ninguna. Entonces os felicito por eso y os animo a que sigáis. Bueno, y para mí es un honor el poner un granito de arena y acompañaros, y muchísimas gracias por eso a mis dos compañeros que han tenido la amabilidad de invitarme. A vosotros, disculpadme por la voz, porque, bueno, y por la tos que voy a tener sin duda a lo largo de este rato. Pero traigo aquí mi kit preparado de pañolería, de congestivos nasales, tengo varias cosas. E incluso un remedio, lo puedo confesar, doctor, ¿no? Bueno, un remedio que a mí me va estupendamente. En público no lo negaré, por supuesto, que es una copita de brandy, dedito, porque te abre muy bien las vías respiratorias y eso pues lo hago. Estos días lo he hecho de vez en cuando, remedio casero. En fin, pues sin más, yo creo que podemos empezar. Yo me gustaría levantarme y así estamos un poquito más cercanos y puedo ver un poco mejor esto. Como tenemos para mandar, Nos pues, ponemos ¿sí? nosotros ahí abajo. Bueno, pues entonces nos levantamos. Perdón. Bueno, pues el joven, el adolescente, la sociedad, tema complejo, ¿verdad? Tema complicado, no mires por donde lo mires. Épocas de crisis, sociedades en crisis, diversas etapas de la vida, en fin, un tema complicado. Cualquiera de las partes que vamos a ir hablando seguro que da para una charla diferenciada y aparte. Yo le he querido dar un matiz no tan neurológico, de desarrollo, ¿no? Que también lo tiene, sino más un cariz evolutivo, psicológico, la perspectiva de un pediatra, la perspectiva de un neuropediatra, ¿no? Que ve cómo los niños van creciendo y son diferentes, ¿no? Y cómo eso contrasta con lo que bueno, la sociedad les estamos ofreciendo a día de hoy, ¿no?
Y yo me gustaría partir de una base, de la siguiente. El adolescente y el joven acaba de llegar, ¿verdad? Está recién llegado, con lo cual no tiene culpa de nada. Quiero decir que la plataforma que se ha encontrado es la que le hemos preparado y la que le hemos ofrecido nosotros. Entonces, bueno, pues lo lógico es que se la cuestione cuando tiene ya conocimiento para ello, que se la cuestione, que se plantee. De modo que el primer tabú que creo que tenemos que romper es de que cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? Me niego en rotundo a afirmar eso porque no es verdad, ¿no? Porque al revés, ¿no? Posiblemente cualquier tiempo futuro será mejor si le damos a los adolescentes y a los jóvenes las herramientas necesarias, ¿no? Para que eso sea así. Yo me he hecho un pequeño guión para no perderme en un campo tan amplio que es este que tenéis aquí. En la introducción os comentaré sobre mi visión como pediatra y como neuropediatra. Después, los cambios, ¿no? Que efectivamente durante toda la infancia, la adolescencia se dan muchos cambios, pero es que en realidad durante la primera infancia, segunda infancia, etapa preescolar, escolar, todo esto se dan muchísimos cambios también, tan grandes como la adolescencia o quizás más, ¿no? Entonces, también vamos a incidir en eso. Las crisis, ¿no? Las crisis entendido como crítica, ¿no? Las crisis en las que el adolescente se supone, ¿no? Porque está inmerso en una crisis, pero es que viene de arrastrar un montón de crisis. Y espero que cuando salga de la que tiene, pues le quedan otras cuantas más. Hasta llegar a la senectud, ¿no? Y se enfrente a esto, pues viene de unas y le quedan otras. Me gustaría repasarlo también, parece interesante en nuestra sociedad, qué tipo de sociedad tenemos, qué le estamos ofreciendo, cuál es la plataforma que ahora mismo tenemos, ¿no? Este triángulo de adolescente, adulto y sociedad, que es tremendamente complejo y complicado, porque además se solapan muchas veces el adolescente tardío, el joven y el adulto joven, muchas veces lo mismo, o al menos es igual de dependiente desde la perspectiva económica, familiar, laboral, etcétera, ¿no? Creo que ese punto es interesante también, que nos están aportando los jóvenes y sobre todo de qué manera lo hacen, ¿no? Y los adolescentes. Perdón. ¿Qué le aportamos nosotros? ¿O qué le podemos aportar, ¿no? Y aquí vamos a dar un cariz un poquito más filosófico quizás o antropológico, pero creo que merece la pena porque realmente entiendo que lo tiene, ¿no? Y al final, ¿dónde estamos? ¿Cuáles son los retos que nos planteamos? Bueno, pues mi visión como pediatra, como cualquier pediatra, es que los niños cambian desde que nacen, pero cambian a un nivel, a una velocidad y de una forma rapidísima, ¿verdad? No es el mismo niño. Tú ves un niño dentro de, bueno, cuando nace, cuando tiene un mes, cuando tiene 2, 3, cuando tiene 8, es una persona, entre comillas, completamente diferente. Desde la perspectiva física y cognitiva es diferente, ya no te digo con año y medio cuando ya esté desarrollando sus primeras, bueno, pues el lenguaje, la comprensión, la expresión del mismo, etcétera, es diferente, pero es que con 3 años es distinto, el cuerpo le está cambiando, la cabeza, el cerebro se va desarrollando, ¿no? Como neuropediatra también, pues el neurodesarrollo, perdón, es fundamental, ¿no? Hasta que llega desde su concepción a la etapa en la cual las habilidades prefrontales son las que van a florecer y van a hacer que se parezca más a un joven mayor o a un adulto, ¿no? Esas habilidades prefrontales pues vienen porque hay una serie de cambios físicos que se van a dar y los pediatras estamos acostumbrados a tener esa visión evolutiva de los niños, ¿no? Estamos muy acostumbrados, para nosotros es bastante común eso, y esa visión evolutiva nos da también muchísima información a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, pues como bien entenderemos, las relaciones de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes y la sociedad, pues puede variar acorde a múltiples factores, la propia sociedad, ¿no? Multiculturalidad, multiétnica, la globalización, etcétera, etcétera. Todos esos aspectos hacen que ya la accesibilidad a la información es tan grande que ya difícilmente podemos hablar de nuestra sociedad de aquí en Sevilla, o en España, o en Madrid, difícilmente, ¿no? Ya hablamos de sociedades y de visiones mucho más complejas, ¿no? Bueno, aquí tenemos el clásico esquema sobre cómo llega y cuáles son las influencias del desarrollo funcional, ¿no? Que al final todos aspiramos a que sea un desarrollo adaptativo, funcional, etcétera, ¿no? Los factores genéticos cada vez se determinan como
como más determinante, valga la redundancia, ¿no? Los últimos técnicas de análisis genético están demostrando que pequeñas mutaciones genéticas condicionan un carácter, y el carácter condiciona un desarrollo funcional determinado, más impulsivo, menos impulsivo, más parado, más sosegado, más reflexivo, más activo, etcétera, etcétera. Entonces, eso ya está determinando genéticamente todo el desarrollo posterior. Lógicamente, los factores sociales, socioculturales, económicos, nutricionales en determinados momentos también son muy determinantes, pero no tanto quizás como los factores genéticos. Me acuerdo de la canción de Rubén Blades, ¿os acordáis? De Pedro Navaja, y en los créditos de la canción decía: si naciste para martillo, del cielo te caen los clavos. Es decir, que el condicionante este genético te puedes poner como te ponga, que al final pues, te van a caer los clavos de por ahí, ¿no? Al final esto viene a decir lo mismo: la neurona como eje central, el cerebro, la formación de la sinapsis, los neurotransmisores, las redes que se forman durante el desarrollo, matizado por lo genético y por supuesto por la experiencia y el aprendizaje, que tiene mucho que ver con la sociedad, el ambiente, la edad, y el concepto de plasticidad neuronal es lo que va a condicionar todo el fenotipo de lo que somos, el fenotipo cognitivo, el fenotipo cognitivo conductual, temperamental, etcétera, ¿no? Ese fenotipo completo es nuestro ser, ¿no? Y ese es el que vamos a ir desarrollando en la sociedad que nos ha tocado vivir. Hablamos un poquito más desde la perspectiva neurológica, como antes de nacer, al parto, como aquí todavía el recién nacido es un ser subcortical, que nada más que la corteza ya termina de desarrollarse, empiezan ya, le permite pues ciertas funciones que van siendo cada vez más complejas y más superiores, aunque algunos en nuestra sociedad que son ya adultos, pues a veces también podríamos pensar que son un poquito subcorticales aún. Es decir, que no garantiza, ¿verdad?, que esto se produzca sin solución de continuidad. Bueno, los procesos de mielinización y organización cortical que tienen, aunque en los primeros 3 o 4 años de la vida son fundamentales, realmente tiene varios picos hasta la juventud. 18, 20 años están todavía pues, con algún pico de mielinización, y también de la formación de redes neuronales es muy, muy importante, sinapsis y redes neuronales. Para llegar a esto, ¿no? Se supone que es un cerebro maduro, en lo cual en el adolescente la corteza, lógicamente, es fundamental, el pensamiento, las emociones, el control de los impulsos, ¿verdad?, como actividades prefrontales más importantes, fundamental. En el adolescente, pues la predominancia del hipotálamo con la ingesta, la temperatura, el control de la temperatura, el hambre, el sexo, etcétera, pues tan importante. El sistema límbico, ¿no?, para las emociones. En el hipocampo, como desarrollador de todo lo que va a ser memoria, fundamental para el aprendizaje, ¿no? Entonces, en esta etapa, pues, todo esto ha de estar maduro. La plasticidad, antes os lo comentaba, es un proceso fisiológico, normal, natural, que ocurre para que el cerebro humano se adapte a las circunstancias que le rodean. Normalmente tiene que ver, y siempre lo ponemos en relación con la experiencia, es decir, un niño, digamos, desde que nace, pues tiene que hacer grandes cantidades de movimiento fino con las manos, pues su plasticidad neuronal hará una poda sináptica para que eso se desarrolle más eficazmente. Si no mueve las manos, sino lo que desarrolla es el lenguaje o la capacidad intelectual o todas estas cosas, la poda sináptica hace que eso sea más eficaz. Y la misma poda es la que, consolidada ya la estructura y la función, pues hace silente a las demás conexiones neuronales para que precisamente puedan ejercer una función adecuada, ¿no? Por tanto, plasticidad, genes y experiencia. Esto es un ejemplo de una plasticidad social funcional, ¿verdad?, que es adecuada, y este es el mismo camino, pero con una plasticidad que no ha sido conducida, que no está bien adaptada, que no es funcional, etcétera. Eso mismo nos pasa a los seres humanos, ¿no? La cuestión prefrontal, y terminamos con esta parte un poquito más de neurodesarrollo, digamos, es clave en esta etapa, porque cuando esto se produce, pues el niño ya adquiere control de los impulsos, adquiere la capacidad para gestionar sus tareas, organizar, planificar, ¿verdad? Ya empieza a tener una visión de futuro, ya empieza a tener una perspectiva
ya empieza a tener capacidad de focalizar la atención, de perseverar en ella, etcétera, y estas habilidades pues, son fundamentales. Cuando carecen de ellas y cuando faltan, pues vemos muchas patologías, muchos problemas que después pues, darán problemas de desadaptación, ¿no? Perdón. Bueno, y vamos con lo que yo creo que más nos interesa ahora, con la crisis, ¿no? La crisis tiene una connotación a veces generalmente negativa, pero realmente no es así. Aquí lo tenemos en su etimología indoeuropea, el término krai, de ahí venía de distinguir, cortar, separar. Después pasa al griego. Bueno, el origen indoeuropeo, como sabéis, pues de ahí vienen el 90% de las lenguas que se hablan en Occidente, incluso el alemán, inglés, por supuesto todas las derivadas del latín, del griego, etcétera. Ya en el griego el krinein, que significa juzgar para tomar una decisión, es decir, se supone que es un juicio crítico, te sirve para pensar y para reflexionar. Y el sustantivo, pues es juicio, decisión. Es decir, que estamos ante crisis, pero una crisis que nos obliga a reflexionar y a pensar, por tanto a avanzar y a decidir. Entonces, de ahí viene la crisis. ¿Por qué pongo la crisis? Porque se supone que el adolescente es un paradigma de ello, ¿no? Supone. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua, pues un cambio profundo de consecuencias importantes, oye, de una situación o bien en la manera en que estos son percibidos, que quizás es el caso del adolescente, porque muchas veces no hay una crisis realmente a su alrededor como tal, o sí, ¿no? En algunas circunstancias sociales, pero otras no, pero es percibida como tal, ¿no? Entonces, esto creo que... Y pues fijaros en los sinónimos, ¿no? Brete, aprieto, compromiso, trance, mutación, cambio, muchas de ellas con cierta connotación peyorativa, ¿no? Y esta última frase me parece muy interesante porque cuando los cambios críticos, pues claro, las crisis cuando llegan, muchas de ellas son previsibles, la del adolescente entre ellos pues es previsible, pero su reversibilidad o no, su profundidad, cómo acabe, eso ya depende de factores muy diversos, en este caso por la familia, la educación, la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, puede hacer más profunda, menos profunda en función también de la genética, ¿no? De los clavos y del martillo de Rubén Blades, ¿no? Y finalmente, pues, pueden acabar en revolución cuando será en la situación social determinada y determinante que llega hasta ahí, ¿no? Pero oye, vamos a ver, antes de llegar a la adolescencia, yo conozco unas cuantas crisis importantísimas en el ser humano, importantísimas. La primera desde el minuto uno, cuando nace. Cuando nace yo creo que es la más brutal de las crisis. Es una crisis física, es una crisis estresante, es una crisis que precisamente la adrenalina y todas las hormonas de defensa y de activación se ponen en marcha, cambia el sistema fisiológico, cambia de respiración, pasa de un ambiente líquido a un ambiente aéreo, es decir, un cambio brutal, ¿no? Menos mal que no se da cuenta, porque como es subcortical, ¿os acordáis? Pues todavía ahí el hombre no es muy consciente de lo que le está ocurriendo, pero indudablemente es una crisis. Pero es que cuando es lactante y empieza a lactar y su madre le da el pecho y se apega a ella, pues ya empieza a separarse, no siempre viene la madre, no siempre el alimento es el que quiere, empieza a sentir cólicos, disconfortes, empieza a sentir una serie de problemas a los cuales también tiene que adaptarse. Pero es que cuando va creciendo se va dando cuenta de su propia soledad, de cuando la madre se va, de cuando la madre está ausente, de las horas en que están las personas que no conocen, se tiene que adaptar a eso. Eso es muy duro, ¿eh? Eso es muy importante. Imaginémonos que nuestras familias nos abandonan sin explicación, pues de vez en cuando. ¿Entenderíamos eso? ¿Seríamos capaces de...? No, ¿verdad? Y provocaría estrés, indudablemente, ¿no? Va a provocar estrés y problemas. Todo eso se va desarrollando, bueno, los 18 meses es terrible. Cuando ya el niño tiene tal apego a la madre, pues encima lo lleva a la guardería y lo empieza a separar de su casa de una manera clarísima. Llanto terrible, recogida, enfermedades, rabietas, etcétera, etcétera. Una crisis brutal, ¿no? Pero seguimos. Cuando el niño llega a una edad que ya se da cuenta de las cosas y dice sí, dice no, pues le llega un momento que se tiene que reafirmar y tiene que decir que no. Y eso es ese es quizás el primer enfrentamiento que hace con la familia, ¿no? Venga, vamos a comer. Pues no. Bueno, vamos a dar un paseo, tampoco.
Bueno, tampoco. Bueno, es parte de su desarrollo, ¿verdad? Pero no deja de ser un enfrentamiento y una crisis a los adolescentes, pero en pequeñito, ¿no? La cuestión social entre los 4 y los 6 años, pues imaginaros los primeros grupos, los amigos, lo académico, el reto, seré capaz, no seré capaz, seré aceptado en el grupo, me rechazan, se meten conmigo, etcétera, etcétera. Otra crisis de las gordas, ¿no? Y cuando el niño ya es consciente de la salud y de la enfermedad, ni te digo. Como los niños, a mí me llama muchísimo la atención, como los niños cuando los vemos que están malitos y vienen enfermos, tal, se adaptan muy bien a la enfermedad. Es decir, rápidamente ellos se adoptan su papel de que están malitos, se entregan, son buenos enfermos en general, toman sus medicamentos, se adaptan de una manera natural, se puede decir que incluso hasta felices, ¿no? Pero cuando ya tienen conciencia de la salud y la enfermedad y la vida y la muerte, ahí viene otra crisis gorda, importante. Me acuerdo de esta frase, dice, la muerte es para toda la vida. La he puesto ahí porque uno de mis hijos de chiquitillo, pues tendría por ahí 7 años o cosas así, en un paseo callejero, vimos un pájaro en el suelo aplastado, recién aplastado prácticamente, pero sin lugar a dudas y sin posibilidades de reanimación, ¿no? Y entonces lo mira, me mira y me dice, papá, esto ya es para toda la vida, ¿no? O sea, esa fue su primera concepción de la muerte, o sea, de que la muerte efectivamente era para toda la vida, ¿no? Y a partir de ahí, pues, vaya crisis, ¿no? Darte cuenta que somos finitos, después están los abueletes, después están las familias, que, en fin, amigos, vecinos, tal, que también se ponen enfermos, fallecen, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues de todo esto, ¿qué vamos a esperar del adolescente? Si encima lo metemos ya una presión social, si encima se le supone una autonomía que rara vez tienen, ¿qué esperamos, no? Pues lógicamente los cambios físicos los hay, estructurales, psicológicos, cognitivos, efectivamente, pero que están inmersos en una propia crisis que después, no vamos a hablar de las que siguen, pero están ahí, es que 5, 6 o 7 años después, cuando acaban el colegio, los sueltan a unas aulas, a un estudio, a unas FP, a unas universidades, que ya nadie les pregunta tal, que hay 20 profesores, que nadie tiene que enseñarle las notas a tal, que se encuentran ya ya no tienen amigos, tienen que formar nuevos grupos. O sea, es una etapa importante, ¿verdad? Importante de crisis, pero es que cuando acaban viene otra, y la pareja, y después, y la familia, y las expectativas de uno, y cuando te quieres dar cuenta, pues viene la menopausia y la pitopausia, ¿no? Esa, pues, también es otra crisis, ¿no? Entenderemos, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero de las crisis salen líderes. De todas las crisis salen líderes. Pues de las del ser humano también. Vamos saliendo, vamos aprendiendo, nos vamos adaptando en general, ¿no? Y si no es así, pues para eso están los compañeros psicólogos y psiquiatras que nos ayudan, ¿no? a que seamos capaces de ir adaptándonos y superando todas estas crisis. Pero al final, todas están para algo y salimos fortalecidos de ellas, ¿no? Bueno, aquí no se ve muy bien, no creo que se vea desde ahí, pero yo lo voy a leer. Son preguntas que ya el adolescente se hace. ¿Qué necesito para vivir? ¿Quién soy? ¿Seré capaz de afrontar los retos? ¿Valgo la pena? ¿Soy importante? ¿Soy guapo, guapa, atractiva? ¿Tengo personalidad? ¿O soy un borrego? ¿Me gusta como soy? ¿Soy inteligente? ¿Estoy preparado? ¿Qué se espera de mí? ¿Qué espero de mí? ¿He llegado donde podría? ¿Llegaré donde quiero? En este momento, claro, ya tiene capacidad de preguntarse todo eso. Y eso le provoca miedo, y le provoca angustia, y le provoca zozobra, y le provoca intranquilidad. Y tiene que adaptarse, y tiene que conocerse a sí mismo, compararse con el grupo que tiene, pelearse con sus padres, luchar con sus profesores, etcétera, etcétera. Bueno, intentar salir adelante, ¿no? Esta diapositiva me parece muy interesante. Bueno, perdón, tengo que decir, porque lo he cogido de un libro que os recomiendo su lectura, que lo escribió un compañero nuestro, pediatra, gran pediatra, José Ángel Pérez Quintero, que se llama El significado de la adolescencia. Es un libro grueso, grande, muy bien documentado, de lectura muy amable, porque escribe muy bien, lleno de anécdotas y lleno de cuestiones que, bueno, que te hacen más ameno la lectura, y algunas tablas muy interesantes como esta, ¿no? En la cual contrasta la identidad personal del adolescente con la identidad social, ¿no? Los intereses, los valores personales, los sueños, los hábitos, tus creencias, tus propios principios, con la identidad social, las redes sociales,
tu raza, ¿verdad? Tu religión, la etnia, los grupos, ¿no? Pues ese contraste, evidentemente, pues también supone una lucha que hay que tener en cuenta. Y esta me parece interesante también, porque mira, aquí en esta diapositiva nos dice infancia, adolescencia y madurez. En la infancia, pues, poquitos conocimientos, poca experiencia, poca madurez, poco sentido de la realidad, ¿verdad? Los niños, pero gran creatividad, gran conexión social, gran afán por la novedad, mucha intensidad emocional. Y vemos como esto, pues, lo tiene también el adolescente, que tiene afán de novedad, conexión social, intensidad emocional, creatividad. Bueno, aquí todavía sentido de la realidad yo le hubiera puesto o un más menos o quizá una flechita para arriba, porque ya sí empiezan a tener un sentido un poquito mayor de la realidad, ¿verdad? Habrá quien más, habrá quien menos, pero yo esta se la hubiera regalado. Y en el adulto, pues, se invierte completamente el tema. Entonces, es muy elocuente, ¿verdad? Rebelión y novedad. Sometimiento, dependencia y aprendizaje, y aquí responsabilidad y rutina, ¿no? Bueno, pues vamos a ver esto qué significa, pero ya estamos viendo cómo somos cada uno, cómo es el joven, cómo es el niño, cómo es el adulto, qué podemos esperar de ellos, y por tanto, yo creo, de aquí se traduce que qué podemos ofrecerles y qué nos están ofreciendo ellos a nosotros, importantísimo, ¿no? Quizá nos dan ellos más a nosotros que nosotros a ellos. Lo que tenemos que tener actitud de escucha y actitud receptiva para que eso que estamos viendo pues realmente nos sea estimulante y lo hagamos, ¿no? ¿Qué sociedad tenemos? Tenemos la sociedad del bienestar, ¿no? Se llama, o es la sociedad del hedonismo, o la sociedad del culto al cuerpo, de la tecnología, de la inteligencia artificial, de la comunicación digital, o de la incomunicación, de la despersonalización del suicidio, de la cooperación, la sociedad que cuida al débil, la sociedad de la globalización, de la accesibilidad, perdón, del acceso al conocimiento, de la inmediatez. Yo creo que nuestra sociedad es una mezcla, ¿no? De todo eso, ¿verdad? Es una mezcla, ¿no? No somos ni muy malos, ni muy buenos, sencillamente una mezcla. Pero todas estas realidades las estamos viendo día a día. A veces unas predominan más que otras o deberían predominar otras sobre... Y aquí está el reto, ¿verdad? Aquí está el reto. Aquí está el preguntarnos hacia dónde queremos ir, qué plataforma le queremos dar a los adolescentes. La reflexión sobre este tipo de sociedad es la que tenemos que brindar nosotros. Ese es nuestro reto. Nuestro reto es que la parte mala de nuestra sociedad realmente la vayamos pudiendo, porque es verdad que estamos ante la sociedad de la enfermedad mental, de la incomunicación, de la depresión, del suicidio, ¿no? Las cifras tan escalofriantes que hay sobre este tipo de problemas y trastornos, la soledad, la angustia, etcétera, ¿no? La sociedad del bienestar, recordemos que es un concepto político económico. Se supone que es el padre Estado el que tiene que garantizar una serie de derechos, ¿no? El problema es que los derechos cada vez son mayores, cada vez hay más derechos y hay derechos un poco... y yo entiendo que todo lo que no sea salud, derecho a la vida, a la salud globalmente entendida, ¿verdad? A una vivienda digna, a una educación y a un respeto, ¿no? Todo lo demás, pues, tenemos que ganarlo, ¿no? Y tenemos que esforzarnos y tenemos que hacer una cultura del desarrollo, porque si no pasa esto, ¿verdad? Que zozobra, el barco zozobra. Y resulta porque no había botes para todo, pues ya lo sabíamos, ¿no? Y resulta que, bueno, pues esa sociedad del bienestar pues está un poquito más mal repartida, ¿no? 50-50, ¿no? Pone aquí, ¿no? Yo creo que está, todavía le sobra aquí un cuarto, me parece a mí. Pero bueno, esa es la realidad. Esto es un poema que lo he encontrado esta misma mañana, muy interesante sobre esto, sobre el estado del bienestar. El nombre que le han dado del bienestar material, que es de tejas para abajo, solo parece aspirar a un indolente ir tirando y se olvida de soñar y de ideales más altos. ¿Por qué me llama la atención sobre esto? Porque el soñador es el joven, es el adolescente. Es una de sus cualidades, ¿no? Entonces, construyendo la ciudad con bienes prefabricados, ahí está el consumo, ¿verdad? El bien espiritual está oprimido y cercenado, lo ocultan en el desván porque no influye en el saldo.
No los oyes hablar de dinero que han ganado, o solo, perdón, los oyes hablar de dinero que han ganado, invertir y disfrutar de aparentarse en los amos. ¿Quién piensa en un ideal de valores esforzados que sirvan para elevar al hombre a fines más altos y más elevados, ¿no? Pues me pareció bonito e interesante, ¿no? Bueno, esta diapositiva es un poco repetir lo que anteriormente dijimos, ¿no? La infancia, la juventud y la adultez con sus características cada una, ¿no? El joven, por tanto, o el adolescente se enfrenta a un mundo globalizado, multicultural, multiétnico, donde la espiritualidad y la religión pues, ha sido sustituida por otro tótem y por otras actividades y por otras creencias, ¿no? Eso es una realidad. Tienen en nuestra sociedad una prolongación de la formación excesiva. Son generaciones muy bien formadas, con mucha tecnología y realmente una capacitación y unas competencias brutales, como las que yo entiendo que nosotros, de más jóvenes, no hemos tenido, pero tardan tanto en alcanzarla que se convierten en jóvenes muy mayores y adultos dependientes de su familia y de su sociedad. Y yo entiendo que eso es un problema, pero un problema para ellos, ¿eh? Porque ¿cómo se van a sentir? Pues se sienten inútiles, se sienten absolutamente inútiles. Entonces la sociedad debe darle un trabajo, debe estimularlos a que, además de formarse, pues salgan a la sociedad y se metan en el mercado laboral lo antes posible. No pasa nada, ¿no? Por trabajar y tardar un poquito más en los estudios, ¿no? El estrés laboral y oposiciones. ¿Por qué pongo esto aquí? Porque un niño con 16 y 17 años está estresado laboralmente hablando, se enfrenta a su primera oposición en toda regla y además a nivel nacional. Los que estamos aquí seguro que nos habremos presentado a una, a dos o incluso a varias oposiciones, muchos de nosotros, y sabemos lo que es eso, sabemos el estrés y el esfuerzo que hay que dedicarle a una oposición, la selectividad, porque si no, no vas a estudiar lo que tú quieres, si no, no vas a ser nadie, si no vas a fracasar. Y hay miles de estudiantes que se enfrentan en una situación de auténtica crisis a un estrés laboral impresionante. Y yo entiendo que las consultas de psicología y psiquiatría están llenas de estos niños que vomitan, que tienen fatiga, que tienen náusea, que tienen cefalea, que tienen migrañas, que tienen dolores abdominales, que tienen... Y detrás pues hay un fondo realmente psicosomático y un fondo de estrés gordísimo, ¿no? Cuando se quita el estrés, pues... Pero no parece que se les vaya a quitar el estrés porque la vida y en la plataforma que le hemos puesto está organizada de esa manera. Es que nada más que hagan eso se encuentran en las carreras. Ahí ya ni hablamos. Porque hay algunos profesores, ¿no? Y mejor no hablar, pero también supone un estrés. Dependencia familiar y social, como hemos dicho, bueno, y aquí dónde queda la familia, ¿no? O sea, la familia me refiero a formar una familia. ¿Quién con este panorama se plantea formar una familia o tener una pareja estable? Difícil, ¿verdad? Entonces el modelo que están viendo o hemos visto nuestros padres, es un modelo irreal, no es verdad. Eso ya no es verdad, eso de que tú estudiabas, hacías tú conseguías tu trabajo, ya era para toda la vida, después te casabas, ahora tenías 4 o 5 hijos, o 3, o los que tocaran, y ahora ya pues hasta que venían los nietos, etcétera, ¿no? Eso no es verdad, ese modelo es irreal. Entonces se encuentran ante un modelo que no es cierto. ¿Qué hace el adolescente? Bueno, lo que tiene que hacer, ¿verdad? Lo que le toca, ¿no? Pues pelearse con nosotros, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que es lo que aportan los adolescentes mucho, ¿no? Y lo más relevante es cómo lo hacen. Ya estamos viendo que un adolescente pues es inquieto, es inconformista, se pelea, duda, discute, critica la autoridad, piensa que tiene un pensamiento, ¿verdad?, único, singular, que todos somos, bueno, que lo que les pasa a ellos nada más, ¿no? Ese sentimiento tan individual, son emotivos, sensibles, muy sociales, y lo hacen de esta manera, ¿no? Rompiendo con lo establecido y rompiendo con la norma, oponiéndose y reivindicando sus derechos, ¿no? Con más o menos conocimiento. Y después eso lo ponen ya en relación pues, a grupos sociales, a las manadas, se identifican con el que les toca, ¿no? Bueno, pues decíamos que de las crisis salen proyectos y salen líderes y salimos reforzados, o debemos de salir reforzados, y tenemos que poner los medios para que no se queden en el camino y los chavales y los jóvenes pues realmente salgan adelante, ¿no?
El motor de la filosofía, del arte, de la poesía, de la música, de la literatura, el motor es el desajuste en realidad. Los mejores poemas de amor vienen desde el desamor, ¿verdad? El filósofo tiene la angustia de dónde venimos y hacia dónde vamos. La ansiedad del poeta es el que le hace escribir los mejores versos. Esa inquietud, esa dificultad, ese inconformismo, realmente entiendo que nos sirve de engranaje para crecer. Y eso pasa a todas las edades. El adolescente es un motor en sí mismo. Es una persona con angustia, es una persona con intranquilidad, es una persona emotiva, es una persona apta para desarrollar las artes, para escribir poesía, para escribir sus inquietudes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que eso es importante. Y aquí os quería comentar que realmente la visión que tenía Ortega del ser, ¿verdad? De la construcción del ser, él decía que era el yo, la persona, la personalidad, con sus circunstancias, ¿verdad? Y entendida como tales, pues esos eventos que van ocurriendo a lo largo de la vida que te hacen ir tomando decisiones hacia un lado, hacia otro, y que van conformando y rellenando tu propia existencia y tu propio ser. Ese es el camino que lleva a la construcción del ser, ¿no? Una visión muy bonita, ¿no? Que yo asemejo en este caso las circunstancias con la sociedad. Porque es verdad que la sociedad es la que te brinda muchas de esas circunstancias, entre comillas, que te hacen ir desarrollándote y decidir. Por tanto, conformando tu propio ser, entendiendo como el ser la esencia de la persona, en un proceso que no acaba nunca, en un proceso pues, que acaba cuando acaba la vida, ¿no? Entonces, me parece una visión muy interesante y nos da idea de que las circunstancias que tenemos que ofrecerle a nuestros jóvenes son las que se merecen y son las que nosotros debiéramos querer para que en el futuro tengamos la sociedad que antes hablábamos, que teníamos que elegir de esas características tan importantes, ¿no? Y que nuestros jóvenes sean líderes, ¿verdad? Que salgan reforzados de todo esto y sean líderes. Estamos entonces aquí y yo creo que el desafío que tenemos es este, tenemos que recuperar la duda sobre el sistema, tenemos que plantearnos que las cosas no son como estamos acostumbrados, no tienen por qué ser siempre tal como estamos acostumbrados. Cuestionémonos, preguntémonos por qué hacemos las cosas de esta manera, cambiémoslas, seamos inconformistas. Tenemos que aprender de esa creatividad, de esa intuitividad que tienen los jóvenes y que tienen que... Ese es nuestro reto, ¿no? Si no hacemos eso, pues nos estamos perdiendo, creo que lo mejor, ¿no? Y volviendo al principio, pues cualquier tiempo pasado fue mejor. Pues no, de ninguna manera. Hay otra frase que tampoco me gusta y es, se están perdiendo los valores, ¿no? Eso lo escuchamos en todos lados, ¿no? Los valores se están perdiendo, y todo el mundo nos llevamos la mano a la cabeza, se están perdiendo, pero se han perdido ya. No, se van perdiendo rápidamente, pero todavía quedan algunos, pero se van perdiendo, ¿no? ¿Cuánto tiempo se llevan perdiendo? Porque si cada generación vamos perdiendo los valores, pues como tú comprenderás ya, tendríamos que estar todos enterrados, muertos y enterrados, ¿no? Sin embargo, no es así, ¿no? Me decía un psiquiatra que yo aprecio mucho, los valores no se están perdiendo. El egoísmo del ser humano sigue siendo el mismo. El afán de poder sigue siendo el mismo. La celotipia sigue siendo la misma ahora y hace 200 años. La misma. Se cometen los mismos delitos por los mismos motivos. Los valores que nos mueven son los mismos. Lo que tenemos son normas para convivir y tenemos, bueno, el semáforo, ¿no? Y la policía para que realmente... Pero el valor del ser humano, bueno, por desgracia, sigue ahí. Esos valores que nos hacen un poquito desviarnos de la norma, ¿no? Pero no se están perdiendo los valores. La sociedad está cambiando, que es distinta. Y no podemos comparar los llamados valores con sociedades diferentes y distintas, ¿no? Y esa es mi opinión. Ya no quiero cansaros más. Y si os parece, pues podemos abrir un debate cuando queráis. Muchas gracias por vuestra atención y espero no haberos aburrido. Oye, pues esto ha sido mucho, no me he dado cuenta. Que va, que No va. mucho, ¿verdad? Ha superado Menos la mal, crisis. menos mal, menos mal. ¿Eh? Menos mal. Ahora
tomar un poquito de agua y después un poquito de brandy. Oye, Andrés, me ha sorprendido Bueno, y ponte creo con el micro. me he saltado a la autoridad competente, Qué raro. pero es que no me puedo parar. Me ha sorprendido porque has hecho una cosa preciosa, una cosa interesantísima, una cosa muy actual, una cosa muy viva y una cosa a la que el grupo de personas que estamos aquí y que entre los que hay gente con mucha capacidad de reacción y mm, de hacer crecer y difundir esto, mm, lo tenemos que conseguir, ¿eh? Porque es que muy bonito, da unas luces, ¿eh? Esto tiene una capacidad de luz y de reflejo que hay que difundirlo. Yo me he sorprendido porque ni yo mismo, que fui una buena parte de la concreción de este título, te ha hecho sacar, además con una originalidad maravillosa, te ha hecho sacar brillo que no era de esperar. Pues muchas Y además gracias. eso lo hace estando malito, pues entonces es una auténtica gozada. Muchas gracias y José Ignacio, Ahora, ahora. ahora, ahorita. Bueno, me sumo a las felicitaciones. Si estuvieran aquí mis hijos, lo sacaban a hombro, le daban un abrazo y a mí una patada, que creo que con todo merecimiento, porque tendría que haber escuchado esta conferencia, este seminario antes, ¿no? Has puesto en valor algo que los jóvenes necesitan. Y en ese sentido, ahora les vamos a dejar la palabra al público a ver qué te dice. Y si no, prepárate que te vamos a saetear nosotros. Pero yo creo que has hecho algo que cualquier joven que estuviera aquí te agradecería muchísimo. Y entonces, bueno, pues como aquí los que estamos somos jóvenes también, pues a ver, se abre un turno de preguntas. Muy bien, doctora Ana María Álvarez. Enrique, por favor, ¿podrías buscar ahí, a ver si hay un micrófono Sí, mira, de mano? aquí Hasta hay aquí, uno, sí. está aquí. Pues entonces haz el favor de Espera, voy ponte yo. aquí, Si lo no, vas voy yo. pasando. No, Dámela a mí, dámela. no, se sienta en ahí. Hola, hola. Ahí, Mira a ver cómo, no sé si... Muchas gracias a los dos. Venga, venga, Enrique, tú ya estás mayor. Enrique, tú sí te ya estás mayor. Ya Mira, lo manejamos. me ha encantado la frase de que de las crisis salen líderes y proyectos. Y estoy de acuerdo contigo. Pero me agradaría que lo explicaras un poco más y que nos hagas un ejemplo concreto. Mira, yo esa idea la leí, la escuché hace tiempo relacionada, por desgracia, con los periodos de guerra y por los periodos de entreguerras, ¿no? Que en la sociedad, lógicamente, pues son las crisis más importantes, más relevantes, tanto en cuanto a la repercusión que tienen. Entonces, ahí fue donde yo, en ese contexto, escuché esas ideas, ¿no? Y después te paras y es verdad, porque después de una crisis hay una criba tremenda, pero ahora empiezan a florecer pues gente que de la nada sacan pues empresas, sacan trabajo, sacan comida, cultivan alimentos nuevos, construyen de forma diferente, con materiales que antes no se usaban, y ahí fue donde yo primero escuché esa idea de la crisis y el liderazgo y los proyectos, ¿no? En ese contexto. A ver, ¿quién se anima? Más preguntas, se pasa el micro. Allí. Yo sí me esperaba que iba a hacer algo así. Y no sé si es una pregunta o es una reflexión. Has hablado del neurodesarrollo del niño y a mí, y cómo, bueno, eso ya luego va madurando hacia la adolescencia. Y a mí siempre me llama mucho la atención que el desarrollo del lenguaje pasa muy desapercibido muchas veces en los estudios, en la valoración del desarrollo, cuando luego ya van llegando a segundo de infancia, a primera de adolescencia, es precisamente el lenguaje la herramienta de interacción con la sociedad y que más nos diferencia como
por decirlo de alguna manera. Entonces, en ese sentido, quería saber un poco tu opinión de por qué le prestamos tan poca atención a esa herramienta que les da contextualización y que luego permite o no que se integren dentro, pero es una opinión personal. Sí, sí, sí. Hombre, me parece muy interesante la puntualización porque no soy yo, ¿verdad? ¿O sí? Sí. Porque realmente, efectivamente, el lenguaje es el primer desarrollo cognitivo superior que se produce en el ser humano, ¿no? La comunicación y el lenguaje como tal, la comprensión y después la expresión, efectivamente, y va a ser el vehículo al final de sociabilidad y sociabilización, con lo cual tiene una repercusión tremenda e importante. ¿Se le presta poca atención? Pues según se mire, porque mira, la mayor número de consultas que tenemos en neuropediatría son retrasos del lenguaje. En el desarrollo normal no, efectivamente, para nada. Pasa completamente desapercibido. Y yo estoy contigo que deberíamos de desarrollarlo más y deberíamos de fomentarlo y deberíamos de tener una asignatura dentro de la lengua que fuera discurso, que fuera comunicación oral y que fuera que se le está prestando poca atención, ¿no? Y debería de prestarse más, evidentemente. Sí, sí. Allí al fondo, sí, le puede pasar el micro. Sí, bueno, yo al hilo de lo que dice del lenguaje, he leído hace muy poco tiempo un libro que hablaba precisamente de esto. Y decía que el ser humano, como desde chiquitito, no se le habla y no se le comunican cosas, puede ser en el futuro una persona con muchos problemas. Y me resulta muy complicado de intervención. Simplemente es un ensayo sobre un poco el desarrollo humano, que a mí no me gusta. Pero que sí que habla de Muy bien. Un comentario. Tú la has entendido. Sí, 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 sí. Vale. Yo mientras el público piensa, hay una cosa que la has nombrado y que me gustaría si puedes profundizar, ¿no? Y entonces son lo de las podas neuronales. Fundamental, claro, el cerebro tiene una capacidad al inicio de muchísimas proyecciones, pero luego nos vamos especializando. Eso, por desgracia, en salud mental tiene, pues cuando ocurre en la adolescencia, precisamente, que normalmente que suelen debutar más las esquizofrenias, aunque hay infantiles, lo sabemos, pero sobre todo es un periodo. Y entonces, pues si puedes simplemente extenderte, hay más podas a lo largo de la vida, para bien o para mal. Entonces, si puedes comentar alguna cosa al respecto de las podas. Sí. Pues mira, efectivamente, Está ahí el micro. Ah, vale. Gracias, Carlos. Efectivamente, la poda sináptica, ¿no? La poda sináptica, de repente se producen redes neuronales, conexiones, tractos, digamos, millones de interconexiones neuronales. Pero claro, para que sean funcionales, realmente hay que subespecializarlas y se le llama poda, porque algunas quedan silentes y solamente quedan expresadas las que son más usadas y las que tu medio ambiente, digamos, te ha dado. Es un proceso fisiológico, ¿no? Que va siendo modulado por la experiencia, ¿no? Mientras un ambiente esté más enriquecido en comunicación, en lenguaje, en lectura, en creatividad, en arte, etcétera, más podas funcionales se van a hacer y más conexiones se van a hacer funcionales. Pero claro, llega un momento en el que al final hay un periodo en el cual ya eso se estanca, se para. Porque si no, no se haría. Si estuviéramos siempre interconectando y siempre podando, pues no seríamos funcionales finalmente nunca. Entonces, ese mismo proceso se para. Y cuando se para, se supone que ya hemos adquirido la mayor cualificación de esa poda, ¿no? Y esa funcionalidad, por tanto, ¿no? Y ahí se queda, ¿no? Muy bien. No, bueno, yo iba a seguir, pero hay alguien por ahí. Ah, no, que quería que había levantado la mano. Ajá.
Allí al fondo otra vez. Pero Con micro. acercarle, Con micro. acercarle y que se aproxime. Curioso porque la conferencia anterior que tuvieron trataba sobre filosofía, ¿no? Y la referencia que he hecho yo desde de lo del lenguaje coincide que lo ha escrito un filósofo que es de Sevillano, de Salteras, que es don Emilio Lledó. Y entonces el libro en el que habla de este tema se llama Identidad y Amistad. Se lo digo por si tienen curiosidad. Identidad y amistad. Identidad y amistad. Y amistad. Curioso. Muy bien. Ahí hay otra pregunta por allá. Yo he dado su conferencia. Gracias. Mi pregunta es la siguiente, o mi preocupación. Si toda la comunidad científica y todos los adultos en general coinciden en que a los jóvenes hay que escucharlos, hay que aprender de ellos. ¿Por qué? Porque parece ser que, o qué habría que hacer, como de políticos, de economía, qué hay que hacer para que, es que nada más que, por eso no sale del ambiente, este conocimiento que hay que usar a los que aportan. Es que no sale. Apágalo. Sí. Pero apagarlo y volverla a encender, porque si no, desde fuera no se oye. Ya. Pero vuélvela a encender, por favor, para que ¿Está los que encendido estén... ya de nuevo? Lo has encendido, apagar y encender. Lo he apagado. Y ahora Y a encender. encenderlo. A ver si. Ahora. Vamos a ver. Vale. Entonces, Sí. es que ese conocimiento no sale de la universidad o del mundo científico o de los profesionales. ¿Por qué? ¿Por qué no se soluciona? ¿Por qué no se escucha a los jóvenes? ¿Por qué no se le dan alternativas a los jóvenes? ¿Es una cuestión económica, política? No lo sé. Yo lo oigo mucho, usted ha comentado, y me planteo también. Puede. Pues, hombre, tengo mi opinión. Cargo, checa. Mi opinión al respecto es porque no sabemos. Es decir, no es porque no queramos, es porque no sabemos. ¿Y por qué no sabemos? Pues tenemos una carencia, por lo menos en nuestra sociedad, importantísima, y es la pedagogía. Esto forma parte de la pedagogía, es decir, cómo tenemos que enseñar a los jóvenes, y a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes. Eso es pedagogía. Y pedagogía es una carrera que está minusvalorada en nuestra sociedad. No le hacemos caso a los pedagogos. Los pedagogos son los que nos dicen eso que tú estás solicitando y, oye, vamos a hacerlo, vamos a enseñar lo que tenemos que enseñar, vamos a darle la relevancia y lo importante. Y yo creo que la clave está en la pedagogía, es que ni la usamos porque la tenemos como carrera técnica absolutamente infravalorada. No hay una dirección pedagógica en las universidades, ni en los colegios, ni en las instituciones de enseñanza. No hay una dirección pedagógica, decirme alguna. Y si me decís alguna que la hay, va bien, seguro. Pensadlo. Y yo entiendo que tiene mucho que ver con eso. Yo abundaría en que ese papel corrector, modulador de la pedagogía en que hace falta, habría que aplicarlo no solamente a las distintas facetas. Yo también reafirmo esto que habéis dicho los dos, porque tengo algunas personas conocidas a través de en la consulta que son pedagogos y no encuentran trabajo. Y están dando clase de cualquier cosa, están enseñando pues inglés o cualquier cosa, y hay una persona en concreto, muy inteligente, muy capaz, que se va a poner a estudiar magisterio para poder ser pedagogo, porque no hay orientaciones
verá esta conferencia, ella, si no la está viendo, y creo que eso abre horizontes y podría ser. Bueno, pues yo creo que hay otra faceta de esa pedagogía que es la velocidad de aprendizaje. O sea, la riqueza de novedades a todos los niveles, a los adultos nos deja tirados. Los jóvenes tienen más capacidad de aprendizaje, pero ¿y de asimilación y de aplicación? Amigo mío, yo creo que me imagino la cabeza de muchos de estos adolescentes es algo como una casa de campo con las ventanas abiertas un día de vendaval, que sopla por un lado, por otro, arriba, por abajo y todo se remueve. Muy difícil de captar eso. Por eso hay una incomprensión y por eso hay una insatisfacción, entre otras distintas cosas. Creo que eso puede ayudar a Lori. Yo lo hago y en la consulta me ayuda mucho en enseñar a la gente a percibir lo que perciben, a darle sentido, a darle orientación, a saber descartar, en fin, etcétera, a buscar referentes, etcétera, etcétera. Creo que eso es un papel que los que, como decía aquel médico peruano, que somos personas que atienden personas. Claro. Actuamos como personas para modular, mejorar a otras personas. Tú tenías la palabra, te la he quitado yo. No, yo estoy aquí dando la palabra a todo el que quiera y mientras lo piensan yo sigo pues con lo que has comentado, lo relaciono, ¿no? Porque has comentado, Andrés, lo de la poda, que me parece que es un concepto muy importante y lo relaciono con algo que has dicho. Hombre, la genética es fundamental, pero hoy día ya conocemos qué es la epigenética. Y entonces, cuando estudiamos la carrera, supongo que a ti también te habrá pasado, el Corea de Huntington era absolutamente genético, hoy sabemos que es epigenético. Es decir, que aunque tengamos los genes, se activan o desactivan en función del entorno. El entorno más importante que tiene cualquier ser humano es su familia. De ahí la importancia de los psicoterapeutas familiares para poder trabajar de una manera más importante, ayudar a la persona ayudando a su entorno. Como pediatra, cuéntanos algunas experiencias tuyas de estos temas. Hombre, realmente, efectivamente, eso nosotros no lo estudiamos. En nuestros tiempos no estudiamos en la carrera la epigenética como tal, y lo estudiamos como la influencia un poco general, heterogénea y tal, pero no con la tecnificación que hoy en día sabemos que efectivamente tiene una influencia muy importante y puede ser determinante también a la hora de esto. Se tiene que dar una predisposición genética más un factor externo. Entonces, cuando se dan ambas, es cuando se manifiesta el trastorno y la enfermedad. Nosotros en pediatría, efectivamente, vemos mucha genética y vemos mucha epigenética en familias pues, completamente diferentes, ¿no? Vemos mucha genética, es decir, mucha semejanza entre padre, madre, hijo o hija, mucha semejanza caracterial que después se manifiesta en problemas y en trastornos y en enfermedades, ¿no? Pues madre muy angustiada, con muchísimo miedo, con muchísima aprensión hacia las enfermedades, y niñas y niños pues que empiezan a enfermar con más velocidad, que empiezan a mostrar más patologías, comienzan a mostrar más alteraciones, etcétera. Y todo eso lo vemos mucho en las consultas, efectivamente. Es verdad que es muy difícil, como no hagas un estudio profundo, de distinguir a veces lo epigenético de lo genético, ¿no? No es sencillo. Pero bueno, está ahí, tenemos que observarlo, verlo y tenerlo en cuenta. Muy bien, gracias. Una pregunta, disparo. Adolescencia y TDAH. Una pregunta disparo, buen resumen. Adolescencia, TDAH, pues mira, ni todo el TDAH es adolescente, ni todo adolescente es TDAH, ni todo niño inquieto e impulsivo es TDAH, ni el TDAH es solo eso.
te contestaría, Manuel, porque hoy en día es un diagnóstico sobrevalorado, sobredimensionado, pero además desde edades en las cuales no se puede diagnosticar técnicamente todavía un TDAH. Ya no estamos planteándole, ¿no será TDAH? Un niño con 3 años, tal. Pues mire usted, ahora mismo no puede serlo. A lo mejor dentro de 6, pues sí, ¿no? Pero ahora mismo no puede porque no le ha dado tiempo a madurar esa estructura, ¿no? Prefrontal y esas habilidades cognitivas todavía no las tiene, ¿no? ¿Lo será? Pues no sabemos. Entonces, es verdad que es un factor confusional hoy en día en nuestra sociedad, sobre todo en los colegios. Hay poca formación, hay un sobrediagnóstico importante y lo que es peor, un sobretratamiento médico también, farmacológico, preocupante. Y bueno, pues el adolescente es impulsivo, claro que sí, porque le toca por estructura cerebral, pero eso se le pasa en tiempo, lo mismo que también es más agresivo por la cuestión hormonal, ¿no? Y eso le hace también pues, precipitarse más, ser más violento, más expeditivo en sus acciones, etc. Entonces, hay una cuestión neurológica y hormonal que es explosiva, pero no es TDAH, lógicamente no es TDAH. Muchas gracias. Muy bien. Venga, seguimos con los disparos, con las metralletas o con las preguntas. Y si no, yo mientras, yo voy para allá. Fíjate que has hablado de lo que es la crisis de la adolescencia. Había un psicoanalista que era Claude Oliverstein, me parece, creo que era él, el que hablaba de que el problema de la crisis de adolescencia en realidad es que se solapa, y tú lo has apuntado ahí, con la crisis de los padres. Porque, claro, la vida no es solamente la crisis de la adolescencia, luego hay otras crisis de envejecimiento o no, o de pérdida de cualidades. Entonces, si encima hay complicaciones, como decíamos, en la familia, ¿qué le podemos pedir al adolescente? Que le estamos dando, me ha encantado eso que has dicho de que, claro, lo que le estamos dando los responsables no son ellos, somos nosotros. Entonces, si quieres comentar alguna cosa de... Claro, no cabe duda. Vamos, yo lo enmarco todo esto en todas las crisis de las cuales hemos esbozado un poco todo, y los adultos formamos parte de ese espectro. Entonces, la influencia de la crisis sobre el adolescente y adolescente sobre las crisis siguientes y anteriores que les han pasado y que les tocan sus hermanitos pequeños o en sus padres, indudablemente son muy relevantes. Claro que sí, porque el padre se enfrenta, además del adolescente, a sus propios problemas y a sus propias crisis de pareja, a sus propias crisis de identidad, etcétera, etcétera. Entonces, me parece una observación muy interesante y completamente realista. Vamos. Y yo voy a hacer otra originalidad de disparo, que en este caso será de rebote, porque con tu permiso me permito preguntarle a Ana María Álvarez Silván, que tenemos la alegría de que hoy esté aquí después de por lo menos 4 o 5 itinerarios en que no ha podido comparecer, siendo una de las cofundadoras de los itinerarios, pues que no ha podido venir porque se ha operado de cadera, y entonces felizmente hoy ha aparecido aquí como si viniera de Lourdes. Y yo quería preguntarle, a ella que inició la oncología infantil en pediátrica en Sevilla, le preguntaría, ella que ha prospeccionado tanto a través de Andes y todo eso en la juventud y en el cáncer, adolescencia y cáncer y adolescencia. ¿Qué te dice a tu rico cerebro esa dualidad? Mira, a ver si se oye. Dice que el cáncer, los niños generalmente lo llevan muy bien, como decías tú. O sea que se adaptan perfectamente a la enfermedad y se adaptan a una cirugía. A lo mejor le haces una toracotomía y al día siguiente están por los pasillos o cualquier prueba que le hagas gorda, lo superan fenomenalmente. Sin embargo, lo tremendo es la adolescencia, porque cuando son pequeños no se dan cuenta de lo que tienen. Sin embargo, cuando son adolescentes sí hay que decirles la verdad.
y hay que decir la verdad, que sea la verdad progresiva, progresiva y tolerable. Pero es difícil, y ellos creo que se dan cuenta perfectamente, y una de las cosas que temen es la muerte, que la tienen, han visto a lo mejor otros niños que han estado con ellos y que se han ido, y claro, tienen muchos miedos. No sé, algo más se os ocurre que pueda deciros. Porque de ahí seguro que saldrán también grandes líderes, Totalmente. indudablemente, ¿verdad? Totalmente, o sea que además para mí una de las cosas de que estoy más orgullosa es de que estoy haciendo el seguimiento de los jóvenes curados. Ah, Se llaman ellos mismos valientes curados, y estos son a partir de 1973. wow. O sea que ya tengo abuelos y los abuelos. Qué interesante, oye, el estudio ese, qué bonito, qué bonito. Hay muchos de ellos que saben, se dedican a profesiones sanitarias. Ujú. Sanitarias para hacer, o otras distintas, pero para hacer el bien a los demás. Ellos quieren devolver a la sociedad lo que la sociedad le ha dado a ellos. Por ejemplo, una líder la tenemos como jefe, como directora del Hospital General. Ah, Se llama Aurea Murillo. Bueno, pues es una niña nuestra. O sea que otra líder es Patricia Cabrera, que es radioterapeuta, y entonces trata a los niños que en el mismo sitio donde ella ha sido tratada. wow. Eso le da a las madres y a los padres, les da muchísima paz y muchísimo Claro, tranquilidad. qué bueno. Muy bonito. Bueno, no sé si Sí, sí, no, pero para que te oigan desde fuera también los compañeros telemáticos. Estamos en la guerra. Chera. bueno, me ha encantado la ponencia, me gusta la visión positiva y que le da a este tema. Entonces quería conocer, quería saber tu opinión sobre la relación entre adolescente y móvil, ¿no? Porque además me interesa tu opinión por la visión que le das de luz, ¿no? A este mundo. Entonces quería saber tu opinión. A adolescente y móvil te refieres a tecnología, ¿no? Entiendo, ¿no? O el móvil en concreto. Sobre todo el móvil, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, 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 sí. Hombre, no cabe duda que ese es el camino, el presente y posiblemente el futuro. No, posiblemente no. Ya estamos viendo conexiones más inmediatas que el móvil todavía. Mucho más inmediatas, como son las gafas de realidad aumentada, ¿no? Eso es tremendo y eso ya lo tenemos y pronto será suficientemente económico como para que veamos por la calle con la gente haciendo así, moviendo pantallas, moviendo tal con las gafas puestas. Lo mismo que ahora vemos hablando por las calles, pues gente sola a través de un Bluetooth o así, ¿no? La clásica imagen que vamos todos viendo y estamos conectados minuto a minuto todas las horas del día. Entonces, hombre, yo creo que eso no es bueno. Eso no es bueno. Dicho esto, ellos se tienen que criar, se están criando en un ambiente tecnológico, entonces lo necesitan usar y tienen que estar conectados. Pero es verdad que tienen que ponerle un límite, porque si no, al final, no puede ser que dos jóvenes adolescentes estén comiendo juntos y estén así, cada uno con el móvil, porque te estás perdiendo otra cosa importante, que es la mirada, La y te inmediatez. la inmediatez, el tacto, la expresión, el lenguaje no verbal, te lo estás comiendo, pues, entonces eso no es bueno para ellos. ¿Qué hacemos? Entonces, hombre, pues enseñar a usarlo y decirle a los dos jóvenes, primero al chico o la chica que va así por la calle, pues oye, perdona, como te vea otra vez te voy a poner una multa, como el que va conduciendo igual, ¿no? O cruzando por la calle. Y después explicárselo y hablarlo, oye, hablarlo en casa y en familia, por favor. Cuando habléis con los amigos, estáis con los amigos, hablar con ya, ¿no? Pues cada uno con su móvil, pero no perdáis eso, ¿no? Y eso es una cuestión muy familiar y muy, hombre, en el colegio lógicamente también, pero yo lo considero algo más familiar, porque por desgracia vemos familias, padres y madres, adultos, en teoría,
que hacen exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y está el padre, la madre, el niño y la niña, lógicamente. Entonces, yo eso sí lo considero un problema. Un problema de educación, vamos, en realidad, ¿no? Y creo que habría que abordarlo pedagógicamente. de educación o de educación en salud, porque cada vez vemos más capacidades dedicadas Ese es otro, efectivamente, otro cara del prisma del uso de las tecnologías o del mal uso en realidad de las tecnologías. Pero claro, hay que enseñar a usarla y hay que enseñar a que los contenidos, claro, es que esto te abre la puerta al mundo ahora mismo. Entonces, claro, inmediatamente puedes tener aquí lo que quieras, lo que quieras. Y eso en un cerebro no formado, una persona no formada, no digo adolescente, también hay muchos no formados de 40 para arriba. Es peligroso, claro, es peligroso. Entonces a los niños al menos sí hay que enseñarlos a eso, por supuesto, ¿no? Eh, este tipo de problemas en las consultas, igual que los problemas de conductas adictivas en niños cada vez más tempranos y demás. Y lo que nos encontramos es que la figura de autoridad para los padres a la hora de limitar o de hacer esa educación en salud, muchas veces sois vosotros, sois los pediatras, ¿vale? Ya cuando el niño aparece en psiquiatría, entonces el psiquiatra, pero dijéramos vosotros como... sí, como primera línea de... Sí, 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 sí. Sin duda, Yo sin creo que duda. cada vez hay más datos, ¿no?, que hablan de cómo afectan al neurodesarrollo, Mm. cómo afectan, por supuesto, al lenguaje que me acaba de pantalla y a la conducta, fundamentalmente. Sin duda. ¿Lo tenéis contemplado dentro de los programas preventivos, de los programas de educación en salud para padres? Nosotros, bueno, verá, es que realmente nosotros lo contemplamos, lo tenemos en cuenta y procuramos intervenir a la medida de lo posible. Hay algunos compañeros que tienen algunos trabajos hechos muy interesantes, tienen publicaciones y tienen estudios que, bueno, que avalan lo que tú estás comentando, ¿no? Pero es verdad que es insuficiente, realmente. Es insuficiente porque date cuenta que una consulta, bueno, de pediatría, la mayor parte de las consultas vienen por un motivo de consulta, que no suele ser ese, suele ser porque el niño está, como yo, pues está catarrado, está tal, y tú le pones tratamiento, pero en las consultas de niños sanos, los programas son, cuando son los niños más pequeños, ahora no hay medios para hacerlo ya, cuando los niños empiezan con la tecnología, ya en los servicios públicos de salud ya no los ven, entonces no pueden hacer buenos programas de educación para esto. Yo creo que no existe, no hay realmente, ¿no? Entonces es un problema, es un problema. Deberían existir y deberíamos tenerlo, pero no lo tenemos. Muy bien. Una pregunta, de los del fondo, ¿alguien podría darle a la luz? Porque yo creo que hemos apagado la luz para la proyección y por lo menos que se vea la cara. Ahí ve, así se le ve mejor. Vale. Pues yo sigo con otra cosa. Estamos hablando de adolescencia. Entonces me he acordado de una obra que los más viejos del lugar seguro que conocen, que era la novela La Casa de la Troya, de Pérez Lujín, en la cual pues es la historia de unos adolescentes en Santiago de Compostela y lo bien que se lo pasan. Y entonces me he acordado de una de las frases que hacen cuando acaban la carrera. Entonces, al final, Bárcala me parece que era el protagonista, ¿no? Hace un discurso, pues ya han terminado, han acabado los tal, fin de carrera, y entonces me acuerdo de la frase final, ¿no? Adiós, algo así decía, años azules de vida. Bueno, te contaba Santiago la tuna, las aventuras, toda la historia. Entonces, pues, adiós, ¿no? Años azules, y el final era, ya somos adultos. Qué desgracia. Si quieres comentar algo del paso ya del final de la adolescencia. A ver qué te... Sí, la transición esta es muy complicada porque realmente es muy larga, excesivamente larga, porque ya se ha producido la transición mental y la transición de competencia, pero no se ha producido el resto, no se ha producido la autonomía personal, no se ha producido la autonomía laboral, la independencia económica. Existe una dependencia social fuerte, entonces que alguien me explique dónde está ese paso al adulto, es que es irreal, es otra cosa que es irreal, por tanto se van a seguir reivindicando y van a seguir manifestándose en contra porque es que llevan razón, es que llevan razón, es que no tienen trabajo, es que no tienen dinero, es que no tienen casa,
no tienen accesibilidad a todo esto, entonces es una desgracia, efectivamente. Y como cada vez es más larga, pues te encuentras jóvenes con 24 o 25 años que están, o 26, que están en esa situación, muchos. O sea, que son adultos en teoría, pero en la realidad no lo son. Eso es duro también, es otra crisis, otra más. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Alguien os anima a Sí, una última? Sí, yo diría, Ah, que en una de las secuencias has hablado de que están las consultas llenas de pacientes con un fondo psicosomático de esta época. ¿Es verdad? Hay una psicosomática propia de esta época. Ya no son los clásicos vómitos, los rechazos de la clase, ahora hay otro modo de somatizar, hay otro modo de expresión del cuerpo, otro lenguaje corporal de los conflictivos, y conflictivos por razones por razones de personalidad, de trastorno de personalidad, o de formación, de educación, en fin, genético o lo que sea. ¿Cómo se te ocurre ilustrarnos, por tu amplia y profunda experiencia, de qué síntomas psicosomáticos están hoy en prevalencia? Estuvieron estos que yo he dicho, y náusea y uno. Yo en mi experiencia, eso sí lo he vivido desde mi formación como pediatra en el hospital, como residente. Yo recuerdo que había un ala, teníamos, bueno, estaba dividida y aún sigue, ¿no? Por edades, ¿no? Están los lactantes, estaban los recién nacidos, por otro lado, después están los preescolares, los escolares, y después estaban el adolescente. Y había un ala dedicada a los adolescentes, que eran por encima, yo creo que eran 10 añillos, 11 o por ahí. Todo el que subiera a esa edad iba a la quinta planta, estaba ahí en la quinta D. Y entonces ahí había mucha patología psicosomática, muchísima, pero desde mi punto de vista era más sencilla, era más básica, porque se trataba de dolores abdominales sobre todo, dolores de barriga, que al final acababan siendo catalogados de funcionales. Esto es funcional, ¿no? Esa bonita palabra que todo lo puede. Dolores de cabeza, sintomatología de mareo versus síncope, muy frecuente, pero ya está, no había mucho más. Entonces era sota, caballo y rey y te enfrentabas a eso. Ahora, con el paso de los años, sí puedo ver mucha más complejidad en esa patología psicosomática, muchísima más, muchísima más. Hemiparesia, vértigo, pseudocrisis epiléptica, manifestada como otras veces como múltiples sintomatologías cambiantes y diferentes. Y se ha complejizado todo esto mucho más. Ahora mismo es mucho más difícil que antes el cazar estas enfermedades, cazarlas, digo un poco, ver que el trasfondo es otro, ¿no? Antes de que se lleve la ristra de exploraciones complementarias, tipo resonancia, electroencefalograma, tal cual. Antes de eso, pues ha habido. Entonces, es más compleja. Yo creo que hay más también. Al menos yo lo veo más. En general, en pediatría y en mi especialidad en concreto hay más. Y la variabilidad y la complejidad de la misma es mayor, es más difícil diagnosticarla. Nuria completa algo que también tiene otra visión clínica que es más ambulatoria que la tuya, es más ambulatoria. Sí. Nuria. Sí que vemos mucho, o ahora un auge muy importante, aparte porque se estudian más también, de todos los temas alimentarios, de intolerancias, de política ulcerosa, a edades muy tempranas. Yo llevo a la consulta a un niño de 12 años, diagnosticado ya de un Crohn, y claro, ves al niño y tiene todas las papeletas de tener un Crohn ahora, y dentro de 20 años volar y hablar con los unicornios. Pero claro,
ves la estructura familiar y te das cuenta de que por algún lado tenía que salir a la criatura ese nivel de tensión. Pero sí me llama la atención el aumento de todo el tema de las intolerancias alimentarias a unos niveles que aquí, si no eres celíaco, no tienes 3 o 4 alimentos quitados de la lista, no eres nadie, o sea, no te vas a incorporar a la sociedad, eres un raro. No sé, Sí, mi experiencia sí, en cuanto al auge de patología quizás que más. sí, sí. En general hay un auge de patología importante y la forma en la que se vive la enfermedad también. También es verdad que las personas conocen más, hay mucho más accesibilidad al sistema sanitario y a la sintomatología. Tú ahora mismo te duele la barriga y buscas tal, y te dice, puede ser intolerante a la lactosa, puede ser, y el autodiagnóstico muchas veces también está detrás de todas esas cosas, pero es verdad que han aumentado, sobre todo las intolerancias alimenticias y las alergias en general, han aumentado claramente por factores seguramente medioambientales, de producción de alimentos, etcétera, etcétera, es verdad. Y también porque se miran más, quiero decir que antes a nadie se Indudablemente. le ocurría hacer una Indudablemente, prueba de ecografía, porque sí, indudablemente. ahora dan por registro, pero es In- verdad sí, sí, que sí, van sí. como dentro de esa molestia Mm. digestiva que a lo mejor podíamos ver hace 10 años. Sí, sí, van sí, 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 como sí. quitándose los síntomas mucho, van afinando. Sí. por lo menos. Sin duda, sin duda. Mm. Bueno, no, yo ya, si lo que voy a proponer es luego seguir, ya veis que nos quedamos con ganas de preguntar, de hablar, el tema lo merece, el ponente más. Entonces vamos a hacer un ritual social, lúdico, gastronómico, que es que nos vamos a tomar ahora una cerveza como debe ser para poder seguir hablando de este tema, pero creo que antes, yo creo que se merece un aplauso muy bueno. Gracias. Nunca hubiéramos pensado en sacar tanto de un mudo Oye, catarral. el próximo día es en marzo, ¿no? ¿No lo tenemos aquí o me parece que el 20 de marzo me parece que será el próximo itinerario, Muy bien. que nos sigamos viendo aquí y a los que estén en internet por internet. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.